¿Dejo el video? O sea, ¿dejo la cámara o tú me dices cuándo entrar? Sí, no, normal. Puedes mantener el video, solamente el micrófono lo desactivas hasta que te presente. Queridos colegas, los saluda Víctor Coronel Salaverry, decano del Colegio de Abogados de la Libertad. En esta oportunidad abrimos las puertas de nuestra institución para invitarlos a participar del tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho y Análisis Económico del Derecho, evento que contará con ponencias de ilustres juristas tanto nacionales como internacionales, con los cuales vamos a compartir experiencias y conocimientos que van a redundar en el provecho de la capacitación de todos los participantes. Los esperamos. Queridos colegas, un cordial saludo. Espero que se encuentren bien tanto ustedes como sus seres queridos. Mi nombre es Juan Alberto Castañeda Méndez, director de Asuntos Académicos y Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad. El motivo de este video es para extenderles una cordial y amable invitación a participar de este tercer Congreso Internacional en Filosofía del Derecho y Análisis Económico. Un evento gestado por el Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad y también comprendido dentro de la Agenda del Bicentenario por decisión y autorización del Ministerio de Cultura. Este evento internacional comprende 4 ejes temáticos muy importantes, relevantes para nuestro país al día de hoy, como es Estado, sistema normativo, reforma constitucional y eficacia económica de las instituciones. En este evento internacional contamos con ponentes destacados a nivel nacional como internacional, cada ponencia acreditada con una investigación que va a sustentarse de manera oral como también publicada posteriormente en un libro denominado Estado y Argumentación Social. Desde ya les extiendo esta amable invitación y espero contar con todos y todas en esta gestión. Queridos amigos, colegas, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta segunda sesión, turno tarde-noche, del tercer Congreso Internacional en Filosofía del Derecho y Análisis Económico que organiza el Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad con el respaldo y apoyo de la Universidad Privada Antenor Orrego y el Congreso de la República, entre otras instituciones importantes que coadyuvan a la realización de este magno evento. En principio, tendremos este espacio de esta segunda sesión, turno tarde-noche. Iniciaremos con la intervención de la doctora Cindy Minier desde República Dominicana, a quien se le invita a la asistente académica del evento leer la semblanza. Buenas tardes con los presentes. La doctora Cindy Minier es licenciada en Derecho por la Universidad Católica Madre y Maestra Santiago de los Caballeros de República Dominicana. Tiene un máster en tutela de los derechos constitucionales en las democracias actuales en Salamanca, España, y un diplomado en Filosofía del Derecho en Santiago de República Dominicana. Doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar dándole las gracias al doctor Juan Alberto por la oportunidad y estar entre grandes ponentes
en lo que va en transcurso del día y lo que van a ir los próximos 2 días. Y gracias por darme la oportunidad de poder hablar de un tema que tiene más de un siglo en auge y más que otra cosa, que ha tenido soluciones, pero ninguna ha sido efectiva aparentemente. Un ejemplo de este es el último libro que escribió Zaffaroni, que invito a todos a leerlo, sobre las penas ilícitas, en el cual habla sobre la prisión preventiva y por qué este todavía no ha tenido una solución correcta. Como todos bien sabemos, las medidas de coerción es el medio por el cual el Ministerio Público asegura la presentación del acusado en el proceso y que éste no se sustraiga del mismo. Pero, como en el artículo 226 del Código Procesal Dominicano, hay más de una sola medida de coerción. Y la primera es la garantía económica, teniendo de última como la prisión preventiva. Con eso vengo y me permito citar el artículo 40, inciso 9 de la Constitución Dominicana, que dice lo siguiente: las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen de carácter excepcional y una aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. ¿Qué yo quiero traer a colación con este artículo? Lo del carácter excepcional y lo que debe ser proporcional. ¿Por qué? Porque ahí vengo con lo que es el control de convencionalidad, que por cuestiones de tiempo simplemente me voy a basar en 2 principios para así poder desarrollar el segundo punto. El control de convencionalidad comienza con el principio de proporcionalidad, en la cual la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado más de una vez en diferentes países de lo que se debe hacer. En el primer caso encontramos en el párrafo 103 del caso Chaparro Álvarez versus Ecuador del 21 de noviembre de 2007, en el párrafo 69 del caso López Álvarez versus Honduras el 1 de febrero de 2006, el párrafo 111 del caso Barreto Leiva versus Venezuela el 17 de noviembre de 2009, y así continuamos con el párrafo 74 del caso Bayeri versus Argentina el 30 de octubre de 2008. Pero ¿qué yo quiero venir con todo esto? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy coherente, muy consistente e insiste que solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Sin embargo, la privación de la libertad del imputado no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena. ¿Qué se quiere decir con esto? Que esto es simplemente en excepción y solamente si hay conocimiento suficiente, si están todas las pruebas atribuidas. Con esto vamos al segundo principio, que es el de inocencia, que reside en la Constitución Dominicana, en el artículo 69, inciso 3, que es la presunción de inocencia. Con esto también la Corte Interamericana se ha pronunciado más de una vez. Tenemos el caso de Acosta Calderón versus Ecuador, el 26 de junio de 2005, en el párrafo 111. También el párrafo 144, el caso Usón Ramírez versus Venezuela, del 20 de noviembre del 2009, el cual me permito citar para hacer la siguiente aclaración. El tribunal ha indicado que al ser la prisión preventiva una medida cautelar, y lo digo en mucha énfasis por lo siguiente, y no punitiva, existe una obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios. ¿Qué se quiere venir a esto? En el artículo que van a poder leer más adelante respecto a la prisión preventiva, hay una cosa que se llama los juicios paralelos, que es el que se conoce en el tribunal y el otro el que conocen los medios y el pueblo en general, en este caso el pueblo dominicano, que solamente estos ven que está funcionando la justicia cuando ven que, como no se conoce qué es la prisión preventiva en realidad, ven que simplemente está preso, ya está funcionando el juez no se ha vendido. En ese sentido, sigo leyendo, se podrá ordenar la prisión preventiva a un imputado solo de manera excepcional, lo que dice el artículo 40, inciso 9 de la Constitución Dominicana, y asimismo, cuando y por ejemplo no exista otras garantías que aseguren una comparecencia en el juicio.
Como todos bien sabemos, como en todos los códigos procesales penales, hay más de una garantía, en la cual comienza con la menos grave a la más grave, que en este caso es la prisión preventiva, que para el Ministerio Público esta es regla, esta no es excepción. Parece que la garantía económica no existe, que la prisión domiciliaria tampoco. Parece que no hay otros medios en cuales retener al imputado aquí en el país, cuando en el artículo 229 especifica cuándo tiene que haber peligro de fuga, teniendo en cuenta cuatro puntos, que el primero es el arraigo que tiene en el país, la pena imponible, el daño a la sociedad y la calificación jurídica provisional. ¿Qué se quiere decir con todo esto? Es que la prisión preventiva actualmente en República Dominicana se ha tomado como la regla, no la excepción. Parece que el Ministerio Público no conoce otra medida y los jueces tampoco se quieren arriesgar a variar la medida. Con este vengo al segundo punto, que las medidas de reducción de la prisión preventiva, y traigo esto a colación es por el sentido del COVID, que ya todos tenemos una nueva realidad con la cual tenemos que vivir, pero no simplemente nosotros que nos encontramos en libertad, sino los que se encuentran reos y sobre todo en prisión preventiva, que andan un juicio anticipado, lo cual le cumplen una pena sin fecha antes de lo anticipado. Con esto de las medidas de reducción, diferentes instituciones internacionales se han pronunciado, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde el 2013 tiene emitiendo informes. El último fue en 2017, hablando sobre los principales avances, las dificultades en Latinoamérica, sobre todo, respectivo a la prisión preventiva y el por qué no se utiliza otras medidas de coerción. Ellos resaltan mucho en este último informe de 2017 de que República Dominicana, uno de sus principales problemas de variar la medida es que los imputados no tienen solvencia para una garantía económica o prisión domiciliaria. También la OMS, la ONU, la OEA se han pronunciado y han llamado a una alerta masiva a todos los países que son miembros de la misma a reducir los riesgos relacionados al COVID, porque uno quiera o no, el aumento de la población carcelaria ha ido estrepitoso después del 2020, o por lo menos en República Dominicana. Y yo con esto, ya que un poco la hora, sé que están cansados y demás, quiero que vayan a la página World Prison Brief, donde podemos ver, quiero que vayan primero a la página para que puedan identificar su país y ver las estadísticas. Yo voy a hablar de las estadísticas de República Dominicana, donde desde el 2000 al 2021, primero en el 2000 habían 14.925 que estaban en prisión preventiva. Esa era la totalidad de reos que había en el momento. Y en 2021 ha aumentado a un 27.600 reclusos, de los cuales el 58.6% de la población carcelaria son preventivos, sin razón alguna, sin tener fecha para audiencia, sin poder variarle la medida, y por más que tengan una revisión obligatoria, estos jueces no varían la medida por diferentes razones, y se entiende la presión que tienen con el pueblo y sobre todo la presión mediática, estos juicios paralelos, porque si es que el juez no hace lo que el pueblo quiere, está siendo un vendido, está siendo corrupto. Pero también hay que darnos cuenta que el aumento de por el uso de el mal uso de esta medida ha hecho que aumente un 83.2% de la población carcelaria, llevando a las cárceles al 183.2% de su ocupación. También hay que resaltar de las 41 cárceles que se encuentran en República Dominicana, solamente 22 tienen los actuales modelos de centro penitenciario y de rehabilitación, los cuales los otros 19 no hay información, no hay registro qué va a pasar con ellos, si se van a modificar, si no se van a modificar, qué van a pasar con estos. Con eso quiero ya hacer un llamado al último toque, que es el bloque de constitucionalidad, ya que en la Constitución Dominicana, en el
artículo 26.2 dice que las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno una vez publicado de manera oficial. No sé qué más decirles, porque también en el artículo 1 del Código Procesal Penal indica lo mismo, pero independientemente de que la ONU, la OEA, que la OMS, todos han hecho un llamado de alerta, de atención a todos los países involucrados para detener lo que es el aumento de la población penitenciaria y también para detener el COVID. También me hice la tarea de ver si hay un registro de las personas que están siendo vacunadas en las prisiones y da la casualidad que en marzo de este año solamente se han vacunado 53. Y es por el simple hecho de que han pasado la edad de 65 años. Aquí la Procuraduría no ha tomado cartas en el asunto sobre reducir esta población carcelaria. Tampoco tienen hospitales o clínicas cerca por si acaso pasa algo. También que se hizo un registro, o por lo menos de una de las cárceles, habían 1.600 reclusos, de los cuales 22 ya habían muerto por COVID, los otros seguían activos y habían 5 que tenían respiradores y no se podían dar más por el simple hecho de que no habían las condiciones. Tomando en cuenta de que independientemente más del 50% están privativos por la prisión preventiva, estos no están siendo condenados, están teniendo un juicio anticipado, sin audiencia, sin ser oídos, sin emitir pruebas, sin entregarle pruebas. Y para finalizar, yo quiero terminar con 2 puntos. El primero es el ejemplo del doctor Piero Perroni. Es un doctor muy reconocido en República Dominicana, el cual en abril del año pasado se le hizo una revisión obligatoria de su prisión preventiva. Esta fue variada, no fue apelada por el Ministerio Público, fue apelada por la víctima. Y 13 meses después de que el doctor Piero se encuentra trabajando en arresto domiciliario con el permiso de la Procuraduría de ir a laborar como médico, esta fue variada a prisión sin motivo alguno. Y por eso quiero terminar con ese ejemplo y la pregunta: ¿cómo las organizaciones internacionales pueden asegurar que los países miembros de estas organizaciones cumplan con estos informes, con estos llamados, con estas guías y prácticas? Porque esto que le pasó a Piero no puede pasar a cualquiera de nosotros. Que no variaron la medida, en 13 meses no hubo peligro de fuga, no hubo reincidencia, no hubo nada, lo cual del motivo de volver a variar esta medida y que este se encuentre actualmente detenido con nosotros, sin tener la oportunidad de ser vacunado y sin tener la seguridad médica disponible actualmente. Apreciada doctora Cindy, muchísimas gracias por esta amable ponencia, esta amable disertación. Un tema que no únicamente atañe al sistema judicial, sino todo lo contrario, este esquema y propiamente la data compartida sobre prisión preventiva importa para toda la región que está comprometida justamente en la lucha contra los delitos de la mejor manera empoderada en un Estado constitucional, y que de alguna u otro modo el tema de la prisión preventiva es una categoría muy vinculada también en la discusión propiamente de la democracia. En algunos casos se ha empleado como instrumentos o se ha instrumentalizado políticamente esta figura o esta medida. Muchísimas gracias, doctora Cindy. Del mismo modo, el Colegio de Abogados de la Libertad, conforme a la transmisión en vivo oficial que se viene realizando por su página institucional, se le expide el siguiente certificado a nombre de esta institución, de este gremio profesional de abogados de la libertad, con el apoyo y respaldo de la Universidad Privada Antenor Orrego y el Congreso de la República
o también conocida como el Poder Legislativo o Parlamento del Perú. Muchísimas gracias, doctora Cindy, y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad y espero volver a verlos. Muchas gracias, doctora. Bien, continuando con el programa de esta sesión turno tarde-noche del Tercer Congreso Internacional en Filosofía del Derecho y Análisis Económico, ya se encuentra entre nosotros el destacado profesor Luis Inarra Ceballos, desde el hermano país de Bolivia, quien justamente se suma ya de manera tradicional a este Tercer Congreso Internacional y del cual nos honra y nos alegra cada vez con su contribución científica. Sin más, cedo el uso de la palabra a la asistente académica del Congreso para la lectura de la semblanza académica. El doctor Luis Inarra Ceballos es profesor de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Mayor de San Simón. Doctor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, muy gentiles, muchas gracias al Colegio de Abogados de la Libertad del Perú, al doctor Juan Alberto Castañeda, muchas gracias por la invitación, por la gentil invitación, y a todos los que nos escuchan. En esta ocasión, precisamente, en virtud de que, bueno, no sé si puedo compartir diapositivas, tengo algunas preparadas. En esta ocasión he preparado, básicamente he redactado un texto, ¿no?, para el libro que se va a publicar en virtud de este evento, y también un homenaje al profesor Eugenio Buliguín, a quien tuve la oportunidad de conocer hace algunos años atrás, y bueno, además de que todos sabemos que ha sido un gran maestro, principalmente de la analítica del derecho, he querido rendir homenaje a él a través de un texto, de un artículo corto, y que ahora lo voy a explicar. Principalmente, no solamente por referirse a él, sino también a otro gran autor analítico del derecho, como es Hans Kelsen, ¿no? Y en esta ocasión lo que voy a exponer es algunas de las observaciones y críticas que Buliguín y Alchurrón han presentado a la concepción de Kelsen sobre los derechos subjetivos. Entonces, he titulado mi ponencia Una revisión analítica de los derechos subjetivos en Hans Kelsen. Bien, hay una cuestión importante para entender respecto a Hans Kelsen. Es que Kelsen precisamente entiende la idea de derecho subjetivo como una especie de derecho reflejo de obligaciones jurídicas. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, lo que vamos a hacer en esta pequeña explicación es tomar en cuenta un concepto amplio y general como hace Kelsen sobre lo que es un derecho subjetivo, y a ese concepto le vamos a llamar un explicandum, y las críticas que van a vertir otros autores, entre ellos Buliguín y Alchurrón, nos van a permitir aterrizar y además clarificar los conceptos, en este caso el concepto de derecho subjetivo, y a eso le vamos a llamar explicatum, ¿no? En la filosofía del lenguaje entendemos por explicandum un concepto amplio y vago, y el explicatum sería ya un concepto más preciso, más pulido, más definido y más claro respecto a lo que era antes ese concepto. Entonces, Kelsen sugiere que el derecho subjetivo, no es la substancia, y esta es una cuestión importante para tomarlo en cuenta, y que se diferencia mucho en las actuales concepciones de lo que tenemos por derechos humanos o derechos fundamentales en un sentido sustantivo, muy propio, por ejemplo, de una corriente hoy muy en boga como es el neoconstitucionalismo. Sin embargo, Kelsen considera que el derecho no es la substancia, no es el valor de la justicia o el contenido moral de un derecho, sino él considera
como derecho subjetivo a la protección jurídica, a la forma, a esa forma que está siendo establecida por un sistema jurídico. Entonces, para él, el derecho subjetivo no es lo protegido, sino la protección. Es decir, el derecho subjetivo principalmente vendría a proteger un bien jurídico tutelable, ¿no? Y Kelsen entra en debate con las teorías de su época que estaban en boga, como las teorías del interés acerca de los derechos y las teorías de la voluntad del sujeto, que en Alemania, desde las últimas décadas del siglo XIX, ya estaban en boga, principalmente a través de los autores von Illering y Winscheid, ¿no? Pese a ese debate que tienen ellos, Kelsen reafirma que la idea más objetiva para entender lo que es un derecho es vincularlo a un sistema jurídico y no así al interés personal o a la voluntad del propio sujeto, que eso vendría a ser la sustancia y no la protección jurídica como era el interés de Hans Kelsen. Entonces Kelsen nos está diciendo que el abogado principalmente debe pensar en la protección jurídica a través de una forma jurídica o de formalidades jurídicas y no necesariamente solamente en la sustancia, ¿no? Bien, por lo menos no desde el plano cognoscitivo, es decir, no desde el plano de que podamos conocer o que sea una realidad objetiva, cognoscible, un derecho humano fundamental, puesto que esos derechos en el plano de la sustancia serían en gran parte valores morales, ¿no? Y como sabemos, Kelsen considera que los valores morales no son cognoscibles, así como podemos conocer un objeto como este lápiz, por ejemplo, ¿no? Sino que esos valores morales son subjetivos y por lo tanto cada individuo puede tener una idea diferente acerca de esos valores sustantivos. Aunque, por ejemplo, Kelsen nos explica en su obra, en su artículo, que es la justicia, que vendría a ser el procedimiento democrático casi, el mecanismo por el cual pueden establecerse o legalizarse algunos valores y principios que una mayoría pudiese adoptar. Entonces, para Kelsen, un derecho subjetivo tiene fundamento en un sistema de normas jurídicas, en un orden jurídico. Entonces, para Kelsen, la sanción coercitiva como consecuente en la estructura de la norma jurídica es un elemento fundamental. Para él, toda norma jurídica, si es norma jurídica, considerarla como tal, debe ser coercitiva. Entonces, de ahí él ya desprende una división de normas, una clasificación de normas. Él le llama normas independientes o primarias a aquellas normas que sí son coercitivas y aquellas normas que no son coercitivas vendrían a ser normas no independientes o secundarias. Sin embargo, Alchurrón y Bulligin, los dos argentinos analíticos muy conocidos, unos grandes profesores de la Universidad de Buenos Aires, hicieron la observación hacia Kelsen de que no todas las normas jurídicas son coercitivas y que por lo tanto hay algunas normas que sí lo son y hay otras que no lo son y por lo tanto no porque no lo sean significan que no son normas jurídicas. Por lo tanto ellos aconsejan adoptar más bien la concepción de que es el sistema jurídico en su totalidad el que es coercitivo y no de manera aislada, ¿no? Entonces, Kelsen ya nos habla, haciendo ya una analítica de los derechos subjetivos, es decir, él ya comienza a analizar cómo funcionan los derechos subjetivos. Kelsen toma esta posición. Dice, el derecho en realidad es un sistema de obligaciones. Lo que el derecho hace es establecer obligaciones. ¿A quiénes? A ciertos individuos o a ciertas personas jurídicas o naturales y por lo tanto también personas políticas como vendría a ser el Estado. Entonces, Kelsen no cree que las normas jurídicas tengan que declarar necesariamente derechos, sino que estos derechos, los derechos de las personas, vendrían a ser un reflejo de las obligaciones de otras personas. Esto es, por ejemplo, el niño tiene derecho a recibir una pensión familiar
¿Por qué? Porque el padre tiene la obligación de pagar esa pensión familiar, por ejemplo, ¿no? O yo tengo derecho a cobrar el préstamo que yo efectué a favor de un acreedor, perdón, de un deudor, y el deudor tiene la obligación de pagar el préstamo en favor mío, es decir, del acreedor, ¿no? Entonces, los derechos vendrían a ser derechos reflejos, y por lo tanto el derecho como tal vendría a configurar un sistema de obligaciones y que a partir de ese sistema de obligaciones lo que habría es derechos reflejo. Bien, esa sería una primera idea de los derechos. Luego nos habla de uno de los derechos subjetivos o del derecho subjetivo en sentido técnico. Los derechos subjetivos en sentido técnico son aquellos que están atribuidos por una norma que establece que una persona puede plantear judicial contra otra persona que no ha cumplido una obligación. Es decir, si el padre ha dejado de pagar la pensión familiar, pues quien está de tutor del niño, la madre seguramente, puede plantear una obligación, perdón, una reclamación en favor del niño o en representación del niño para que el padre cumpla con esa obligación. O yo como acreedor, si veo que el deudor no ha cumplido con el contrato, puedo iniciarle una acción o un recurso judicial, y ese es el derecho en sentido técnico, que tengo una reclamación judicial, nos dice Kelsen, para que el deudor cumpla con su obligación de pagar el préstamo, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos dos ideas, los derechos subjetivos como reflejo de las obligaciones y los derechos subjetivos como en sentido técnico, ¿no? Como reclamaciones judiciales. Luego nos habla Kelsen de los derechos subjetivos como permisiones, es decir, Kelsen nos habla de que hay un principio fundamental que dice todo lo que no está prohibido está permitido. Y esta regla, este principio fundamental del derecho, nos estaría diciendo que todos tenemos el derecho de actuar, de hacer lo que no está prohibido, ¿no? Ahora, sin embargo, ahí, al Churrón y Bulligin, y esto es lo importante, la analítica, es decir, que escarban rigurosamente en las coherencias y consistencias del razonamiento jurídico, y al Churrón y Bulligin hacen una observación. La observación es que este principio que dice todo lo que no está prohibido está permitido, se puede interpretar desde el plano normativo o desde el plano de las proposiciones normativas. Bien, en el plano normativo es una norma que, si bien puede que no esté redactada en el sistema jurídico, se entiende que es una norma en el sentido de principio doctrinal del derecho. Pero en el plano de las proposiciones normativas, nos dicen los dos autores argentinos, puede interpretarse de dos maneras este principio, todo lo que no está prohibido está permitido. ¿De qué maneras? Primero, de una primera manera, en el sentido de que la palabra permisión se puede, o la palabra permitido puede entenderse como una permisión negativa o como una permisión positiva. ¿Cómo es esto? Se entiende como una permisión negativa, ¿no? El hecho de que el legislador, a propósito, ha decidido no legislar esa norma, es decir, no incluirla como norma del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, si este principio que dice todo lo que no está prohibido está permitido, no ha sido juridizado, es decir, no ha sido positivizado, es decir, redactado una norma jurídica, el legislador ha creado vacíos legales, porque muy bien podría resolverse si es que se legalizase este principio, es decir, cuando los jueces conozcan casos y no existan soluciones a estos casos, y si, por ejemplo, pudieran existir si es que esta norma se hubiera legalizado, pues como no lo hizo el legislador, pues el derecho vendría a ser incompleto y por lo tanto se podrían provocar lagunas. Sin embargo, también podemos interpretar en el otro sentido, nos dicen al Churrón y Bulligin, en el sentido de que se puede interpretar como permisión positiva. Lo que no está prohibido está permitido, la palabra permitido se puede interpretar como permisión positiva. Es decir, que se haya legalizado esta norma, por ejemplo, en Bolivia, está en la Constitución boliviana este principio,
y por lo tanto se puede entender como una permisión positiva. Y por lo tanto aquí el sistema jurídico autoriza una norma, una conducta, es decir, autoriza una conducta no prohibida, y por lo tanto el derecho pasaría a ser completo. Entonces, al Churrón y Bullying, lo que le dicen a Kelsen es necesario que un legislador tenga que positivizar, tenga que redactar en una norma, y esta norma debe ser válida y vigente en un sistema jurídico. ¿Para qué? Para que el sistema jurídico recién sea completo, porque si no es así, los jueces no pueden aplicarla directamente, discrecionalmente, porque no constituye regla jurídica. Entonces, esa es la lógica que establecen, y es una observación muy válida de Achurrón y Bullying. Bien, entonces, no se queda ahí Kelsen. Kelsen no solamente nos habla de los derechos como reflejo, o como los derechos en sentido técnico, o derechos como permisiones, sino también nos habla de los derechos subjetivos como derechos fundamentales. Por ejemplo, aquí habla del concepto de capacidad, es decir, derechos fundamentales como una especie de libertades. La libertad de contrato, por ejemplo, la propiedad privada y todas las libertades que tenemos actualmente, Kelsen los entiende como derechos fundamentales. De hecho, en la literatura de la época se entendían así a todos los derechos de libertad, y por lo tanto Kelsen vincula esta idea de los derechos fundamentales con un concepto que es el concepto de capacidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la libertad de disponer de mis bienes, el sistema jurídico debe proveerme de los mecanismos legales para que yo pueda transferir, comprar, vender mis propiedades, ¿no? Entonces, y yo debo tener esa capacidad para poder hacerlo. Entonces, para el derecho privado y para todo lo que conlleva el derecho civil, por ejemplo, Kelsen nos habla del concepto de capacidad, que es el medio motor para ejercer nuestros derechos fundamentales. Por otro lado, Kelsen también reconoce la existencia de los derechos subjetivos como derechos políticos, en el sentido de que hay normas jurídicas que no solamente declaran que tenemos ciertos derechos a participar en la democracia, sino también que hay normas de competencia, dice Kelsen. Hay normas que nos atribuyen a los ciudadanos la potestad o la facultad, en este caso competencia, dice Kelsen, la competencia de participar o de votar. Por ejemplo, el derecho al voto vendría a ser una norma de competencia, dice Kelsen, o de decidir en asambleas, o de ser representante y de decidir en asambleas o en cabildos, por ejemplo. En Bolivia está constitucionalizada la institución del cabildo, y entonces el derecho nos estaría dando, a través de estas normas de competencia, estos poderes para poder participar en la creación de normas jurídicas, ¿no? Ahora, Bullying y Achurrón nuevamente hacen una observación a esto. Dicen que aquí la conceptuación que tiene Kelsen, o la concepción que tiene Kelsen, está incompleta. Ellos dicen que, por ejemplo, para ejercer nuestras libertades, para que yo pueda firmar un contrato, o para que yo pueda disponer de mis bienes libremente, primero se deben cumplir algunas reglas previas. Ellos las denominan reglas conceptuales o determinativas. Por ejemplo, yo no puedo transferir o firmar contratos si no soy mayor de edad, o no lo puedo hacer si soy un interdicto, o si, por ejemplo, no lo puede hacer otra persona por mí, porque yo no soy el sujeto de titular de un bien, por ejemplo, ¿no? Son requisitos previos que uno tiene que cumplir para que se pueda cumplir esos requisitos, y por lo tanto actuar válidamente y ejercer esas capacidades y esas competencias de lo que nos habla Kelsen. Por ejemplo, yo no puedo ser candidato a presidente porque si tengo menos de 30 años en Bolivia, por ejemplo, que se exige esa edad mínima, no puedo ser candidato a presidente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una observación. Para que un presidente que quiere volver a reelegirse, para que pueda hacerlo, normativamente no debería estar impedido, prohibido, ¿no? Prohibido de volver a reelegirse o a repostularse. Entonces, si un presidente, como ha ocurrido, ustedes saben, en mi país, el presidente, pese a una sentencia constitucional, pero inclusive esa sentencia constitucional no declara no anula
la norma constitucional que establece el derecho del presidente a repostularse una sola vez. Ustedes conocen el caso del expresidente Morales. Entonces, el expresidente Morales no habría cumpliendo con las reglas conceptuales o determinativas de los que nos habla Anchurrón y Bullying, porque no habrían cumplido un requisito o inclusive estaría vulnerándolo, ¿no? Algunas conclusiones. Entonces, el explicandum, el concepto más amplio y vago, lo da Kelsen, y fíjense cómo los autores como Anchurrón y Bullying han ido haciendo el explicatum, han ido definiendo o puliendo más, como es el último caso que hemos visto, de las reglas conceptuales o determinativas que vendrían a ser reglas previas a las normas de competencia o a las normas de capacidad que nos habla Kelsen, ¿no? Kelsen tiene una preocupación muy importante. Su preocupación es la separación del derecho y la moral a partir del derecho como sistema de normas que establecen obligaciones. Nada más que Kelsen obviamente no ha llegado a analizar un gran problema que es el problema interpretativo, ¿no es cierto? Actualmente sabemos que nuestras constituciones tienen un problema interpretativo. Gargarella le llamaba o le llama la brecha interpretativa, y por lo tanto, como los derechos en su redacción no son claros, da lugar a un poder interpretativo muy grande del Tribunal Constitucional en este caso, y por lo tanto, sin embargo, a esa situación, creo que el aporte de Kelsen es muy importante porque permite entender que los derechos son parte de un sistema jurídico, y además que el concepto que él pone como derechos en sentido técnico es un concepto que ya precisamente, por ejemplo, ya es un preludio o ya estaba visorando lo que autores posteriores como Luigi Ferrajoli, por ejemplo, proponen como derechos o garantías secundarias en un sentido jurisdiccional, ¿no? Entonces, esto ya estaba en Hans Kelsen, no es simplemente una innovación lo que han hecho otros autores. Y por último, el aporte a la analítica de los derechos. Yo creo que es una cuestión importante estudiar la analítica en cuanto a los derechos, porque el derecho, si bien puede contener principios de justicia, y hay una corriente como es la del neoconstitucionalismo que se encarga de constantemente argumentar hacia ese molino, llevar agua hacia ese molino, es también el derecho forma, y por lo tanto es importante entender algunos conceptos del derecho que nos proponen Hans Kelsen. Muchísimas gracias por su atención. Bien, querido amigo profesor Luis Inarra Ceballos, muchísimas gracias por esta excelente intervención. A propósito, justamente uno de los ejes temáticos del Tercer Congreso Internacional, y que es propicio y en gran medida bastante enfático del homenajeado al profesor Eugenio Bullying, y que por cierto, desde ya en estos días venideros donde se va a estar lanzando el libro, les invito a leer el texto completo del profesor Luis Inarra, que hay valiosas ideas del cual hay que generar nuevas reflexiones y debates sobre este tema. Apreciado profesor Luis Inarra Ceballos, del mismo modo, a través de la transmisión en vivo del Colegio de Abogados de la Libertad, se está compartiendo su certificado, acreditando y agradeciendo su magistral ponencia el día de hoy, 26 de julio. Este certificado es pedido por el Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad y también suscrito por las dos entidades auspiciantes principales como la Universidad Privada Antonio Orrego y el Congreso de la República. Sin más, profesor Luis Inarra, mi gratitud y como siempre una alegría coincidir con su persona. Muchas gracias, profesor Castañeda. Muchísimas gracias a los organizadores. Espero que en un futuro muy cercano también nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, queridos amigos, que el día de hoy nos han acompañado a lo largo de esta jornada, de este primer día, 26 de julio, de este Tercer Congreso Internacional en Filosofía del Derecho y Análisis Económico, Tercer COFILEC.
Se agradece inicialmente desde el Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad a todos ustedes por su amable atención, participación de estas dos primeras sesiones. El día de mañana nos reencontramos nuevamente a las 10 de la mañana por esta misma página institucional a fin de continuar con la programación otorgada. Muchísimas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Queridos colegas, los saluda Víctor Coronel Salaverry, decano del Colegio de Abogados de la Libertad. En esta oportunidad, abrimos las puertas de nuestra institución para invitarlos a participar del tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho y Análisis Económico del Derecho, evento que contará con ponencias de ilustres juristas, tanto nacionales como internacionales, con los cuales vamos a compartir experiencias y conocimientos que van a redundar en el provecho de la capacitación de todos los participantes. Los esperamos.